la provisión de las cuentas comerciales por cobrar por el método de las pérdidas esperadas con base en la NIF 9. Es la norma de instrumentos financieros que, vamos a decir, se aplica para el grupo número uno o aquellas organizaciones que aplican las normas full. Bien, vamos a hacer una breve introducción acerca de la transición en el tiempo, acerca de la provisión de cartera. Bien, entonces vamos a remontarnos un poco hacia el decreto 2649 de 1993, que estuvo vigente hasta el año 2016, justo en el momento en que empezó la aplicación del marco normativo para las pequeñas y medianas entidades. En ese momento, pues veníamos aplicando un modelo de medición de la provisión más tributario, es decir, establecido en el marco normativo tributario, en el marco fiscal o en el estatuto tributario, dicho de otra manera, y estábamos aplicando para efectos financieros los métodos, ya sea el método individual o el método general para hacer esa provisión de cartera. Esos métodos tributarios, desde luego, no era permitido aplicarlos dentro de la preparación de los estados financieros, porque esos métodos, como ustedes conocen, son aplicables para efectos de la preparación del impuesto de renta y complementarios. Sin embargo, nosotros lo dimos por sentado en su momento y aún hay algunos colegas que están aplicando ese método, pues con la, vamos a decir, con la justificación de que está establecido en el estatuto tributario. Pues ante este hecho es, vamos a decir, inadecuado hacerlo, y es lo que comúnmente denominamos tributarizar la contabilidad financiera. Y ese es un, vamos a decir que es un, entre comillas, es un exabrupto, es un delito financiero, pudiéramos decirlo, porque en el artículo cuarto de la ley 1314 hay una independencia entre las normas tributarias y las normas financieras. Es decir, que para efectos de la preparación de los impuestos, nosotros tenemos que tener en cuenta el estatuto tributario. Y para efectos de la preparación de los estados financieros, pues tener en cuenta los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia. Bien, entonces en las normas internacionales para la 9, desde luego recordando que ya hay dos versiones, vamos a decir, que han salido, que han sido emitidas o ajustadas por el Consejo de Normas Internacionales con las que iniciamos a trabajar, por decirlo así, y que aún algunas organizaciones las están aplicando, son las normas de la versión del año 2009, fueron las normas iniciales. Posteriormente vino la versión del año 2015. Estas normas internacionales para pymes vamos a decir, incorporaron el método de las pérdidas incurridas para efectos de analizar y calcular el deterioro de la cartera. En ese orden, para las pymes aún se sigue aplicando el método de las pérdidas incurridas. ¿Qué son las pérdidas incurridas? Es decir, que ya en el momento en que sentimos o tenemos indicios de que la cartera ha deteriorado su valor por el no pago o por el pago extemporáneo o una morosidad en días por parte del cliente cuando vendemos a crédito y le ofrecemos, o de acuerdo a la política comercial de la organización, se le ofrece un plazo al cliente para pagar estas facturas o estas cuentas. Cuando ya nos damos cuenta que esa cartera ha entrado en morosidad, ahí es el momento en donde nosotros debemos de hacer la medición de la provisión. Ese método se llama el método de las pérdidas incurridas. Al devolvernos un poquito y hacer un parangón o un comparativo, el método que se aplica o se establece en el estatuto tributario es un método, entre comillas, de pérdidas esperadas, porque en el momento en que se vende, se debiera hacer la provisión. Digo yo se debiera,
porque ese método o esos métodos, el general e el individual, para analizar la cartera, no son aplicables para efectos de la elaboración de los estados financieros. Sin embargo, tratamos de comparar porque ustedes de alguna manera lo han trabajado de esa manera, entonces da pie de que en el momento en que se vende, en el momento en que se entregan esos activos o se presta el servicio y se concede un tiempo al cliente, en ese momento se hace una provisión, ¿correcto? Entonces, en el año 2019, el Consejo de Normas Internacionales también sacó, vamos a decir, entre comillas, al mercado público la NIF 9. Esta NIF 9 incorpora el método oficialmente de las pérdidas esperadas. Precisamente en el día de hoy, con el querido colega, conocido por muchos de ustedes, el doctor Miguel Ángel Díaz Martínez, del Colegio de Contadores Públicos de Colombia, nos reunimos y pues planeamos que desarrollar este método sería interesante para ustedes porque no es un solo método, es decir, no existe un solo método que diga uno, este es el método oficial para efectos de analizar la cartera y establecer los porcentajes de provisión por el método de las pérdidas esperadas. Entonces, en el día de hoy, el doctor Miguel Ángel Díaz va a desarrollar un método que de alguna manera él lo ha venido trabajando, lo ha venido implementando en las organizaciones y posteriormente compartiré un método, voy a decirlo propio, porque pues este método no ha sido hasta ahora copiado ni siquiera sacado de ninguna base de la red o desarrollado por otro colega. Es decir, el método que yo voy a desarrollar, al igual que el del colega Miguel Ángel Díaz Martínez, vamos a decir que son métodos propios y que lo vamos a dejar como a disposición de ustedes para que apliquen el que más se les adecue. De hecho, ustedes mismos también pudieran desarrollar su propio método teniendo en cuenta criterios tanto de la sección 11 de instrumentos financieros como también de la NIF 9 aplicable para las organizaciones que cumplen requisitos para estar en el grupo número 1. Adelante, mi querido amigo Miguel, ya con este pequeño preámbulo para orientar un poco a nuestros colegas, usuarios y que en este momento se encuentran conectados, el escenario es suyo, querido Miguel. Estimado Otto, entonces, no sé si allá se está viendo la presentación. Sí, señor, yo lo Sí, estoy viendo. señor. De acuerdo, entonces, pues tengo una presentación y después vamos como a la parte ya dinámica del ejemplo, como un pequeño no taller, pero sí un Excel en donde se muestra exactamente todo el modelo de tendencias. Entonces, como ha dicho efectivamente el colega, el profe Otto, pues no hay un modelo único para determinar o estimar cuál es el cálculo para determinar si efectivamente hay deterioro o no hay deterioro del instrumento financiero, en este caso de lo que corresponde a las cuentas comerciales por cobrar. Yo he tratado de manejarlo en 5 temas, ya Otto lo mencionó, igual vamos a precisar el tema de la provisión fiscal, el tema del deterioro de cartera. Voy a traer un tema que es importante, más como para dejarlo ahí en la memoria de cada uno, el tema de las NAIF, que son la nueva arquitectura financiera internacional, el modelo de tendencias y ya un análisis final. Vamos inicialmente a mirar lo que es la provisión fiscal. Muchas veces uno menciona, ¿y qué es la provisión fiscal? ¿No? O sea, el por qué la provisión fiscal. Y uno debería pensar, ¿a qué hace referencia? Porque uno siempre hace provisión y es que, pues, provisionemos el método y entonces recordemos que el decreto 187 del año 75, ¿cierto? Nos mencionaba ya en el artículo 74 que da una provisión individual y el artículo 75 una provisión general, o sea, un método de provisión individual y un método de provisión general. Que posteriormente, en el 2015, cuando sale el decreto único reglamentario que hace referencia a la parte tributaria, el 1625 del 2016, trae lo que estaba en el decreto 187, estos 2 artículos, y los
transfiere al artículo 1.2.1.18.20 que hace referencia a la provisión individual y trae también el 1.2.1.18.21 que hace referencia a la provisión general. Pero es bueno, estimado Otto, a veces decirle a los colegas que es bueno hacer un análisis que se genere ese juicio, ese criterio, porque hago provisión. Entonces, cuando yo le vendo a Otto un producto o le presto un servicio y genero una factura de venta, yo estoy reconociendo un ingreso al entregarle el bien o al prestar el servicio. Ese ingreso, al finalizar el año, efectivamente yo tendré que pagar un impuesto a la renta producto de ese ingreso por el desarrollo del objeto social de la empresa. Ese impuesto yo lo pago sí o sí. Independiente si Otto me pagó o no me pagó, yo tengo que pagar ese impuesto de renta. ¿Y qué ocurre? Que efectivamente vamos a poner el ejemplo y resulta que Otto me compró 10 millones en un producto y por situaciones ajenas Otto no pudo cumplir con el compromiso de pagar. Pero yo reporté esos 10 millones y tuve que pagar una renta de 10 millones. Sobre esos 10 millones. Efectivamente, a mí la norma me dice, pero usted pagó, pero no le han pagado. Por lo tanto, en ese caso, usted puede, si no le van a pagar y si con otro terminamos o con el cliente que no pagó, empieza todo un proceso prejurídico y sigue instancias jurídicas y es un procesos que no son de la noche a la mañana y pueden durar un transcurso, un periodo de tiempo en el cual yo pueda llegar a recuperar, inclusive a perder la plata. En ese caso, pues digamos que esa provisión fiscal lo que determina es que me puedo deducir para las rentas futuras, dependiendo del método que utilice, pues esa provisión, sea la individual o sea la general. Eso que determino me lo puedo deducir de la renta futura, porque yo pagué, pero a mí no me pagaron. Y por lo tanto, más adelante puedo llegar a compensar, a deducirme de la renta eso que no me pagaron para recuperar en parte lo que yo pagué de un ingreso que efectivamente nunca se recaudó. Cuando uno pregunta cuál es el método o la provisión general, la mayoría a veces pregunta el 33%. No, el método o la provisión individual es el 33%, pero de manera individual, factura por factura, con relación a ese valor que no se recuperó, que no se cobró y que ya han pasado más de 360 días, es decir, más de un año. Cuando ya más de un año de vencida, yo puedo empezar a deducir el 33%. Y a veces aquí se cometen muchos errores. Como es individual, yo no puedo tomar a otro y tenemos 6 facturas o 3 facturas. Una factura en enero, otra en diciembre, una en junio y otra en diciembre. 3 facturas. Y yo a las 3 le voy a aplicar el 33%. No, porque cada una tiene un periodo diferente de vencimiento. Por lo tanto, es individual a la factura, no al cliente. Entonces, yo cojo la factura y digo, esta factura estaba del 1 de enero, se vencía el primero de, el 1 de enero, no me pagó, esperemos hasta el 31 de diciembre del año y ya ha pasado un año. Ahí ya corresponde afectar o aplicar ese método de provisión individual a esa factura con el 33%. Si hay otra factura expedida en junio, no lo puedo 180 días. Y si hay una que le factura en diciembre, pues menos porque no ha pasado ni siquiera el mes. Tendría que cada una ir pasando el correspondiente año. Y máximo, pues serán 3 años, porque el primer año el 33%, el segundo año el 33% y el último año el 33%. Allá tenemos el 99% de provisión individual correspondiente a la parte fiscal. Y el otro método es cuando ese derecho a deducir de la renta bruta, la provisión de esas deudas de dudoso o difícil cobro y se maneja por edades. Y en esas edades se manejan unos meses o unos periodos de 3 a 6 meses el 5%, de 6 a 12 el 10% y mayor a 12 años, a 12 meses o a un año el 15%. Estos dos métodos, como mencionaba,
colega Otto, no corresponden a una medida posterior para evaluar el deterioro de manera que me lo permita la norma internacional en la parte financiera, en la parte contable y financiera, no aplica este método. Este método es solamente fiscal. Entonces ya tenemos el porqué de la provisión fiscal, porque yo vendí, no me pagaron, pero tengo, en el caso del individual, hasta 3 años, es decir, que sean casi 4 años, para recuperar lo que yo pagué de ese ingreso que nunca recuperé o nunca recaudé. Ahora vamos con el deterioro de cartera. Claro, y el deterioro de cartera tenemos lo que mencionaba Otto, ni plenas, que corresponde al marco normativo contable que aplican las empresas en Colombia que están clasificadas en el grupo número 1 y aplican el anexo 1 del DUR 2420 y ellos aplican pérdidas esperadas, que están en la NIF 9. En tanto que la NIF para las pymes, que son las empresas clasificadas y que aplican el grupo 2 NIP para las pymes, anexo 2 del DUR 2420, pues aplican pérdidas incurridas. Como mencionaba Otto, efectivamente, Plenas aplica la NIF 9, en donde establece el uso de un modelo de pérdida crediticia esperada, que para medir y reconocer esas pérdidas crediticias sobre esos activos financieros, en este caso esos instrumentos financieros, y estamos hablando efectivamente de que las cuentas comerciales por cobrar o la cuenta de cartera o clientes, hace referencia a un instrumento financiero, pues este modelo considera la probabilidad de cumplimiento. Entonces empezamos a ver un tema estadístico. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de incumplimiento de la exposición al incumplimiento y de la pérdida dado ese incumplimiento? ¿Sí? Esa pérdida crediticia esperada se calcula como el producto de estos tres factores y es lo que vamos a ver en el modelo que traigo de tendencias. En tanto que para la NIP para las pymes, pues efectivamente se relaciona directamente con la sección 11, donde están los instrumentos financieros y son las que ya se han experimentado o están pendientes de ser pagadas. Normalmente, cuando se hace el análisis, se dice que las pérdidas incurridas, normalmente pues se paga con utilidades de la empresa, en tanto que las pérdidas esperadas se hacen de manera previa, realizando ese deterioro. Entonces, esto es lo que en deterioro de cartera traería la norma. Vengo a traer adicionalmente el tema de las NAIF, la nueva arquitectura financiera internacional. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque es que de ahí parten muchos temas que a veces estamos manejando, pero que desconocemos que esto viene desde unos antecedentes hacia el año 1997, 99, cuando hubo una crisis financiera, crisis económica mundial, y que en el 2000, con el G20, trajo toda una serie de lineamientos para tratar de predecir y prevenir mejor esas, digamos, crisis financieras que podían llegar a llevar no solamente un país, sino a una región. Se determinaron en tres bloques. El primer bloque, la política macroeconómica y transparencia de datos. Ustedes saben, el Fondo Monetario Internacional, ahí está la política monetaria de transparencia, la fiscal, la de transparencia y la difusión de datos. Hay otro bloque que habla de la regulación y supervisión financiera. Ahí hay un tema importante en este bloque. En ese bloque está el Comité de Supervisión Bancaria Basilea. Entonces, ahí lo que van a analizar es todo ese riesgo de los portafolios financieros y determinan una cantidad de directrices para manejar toda la información bajo riesgo, el tema del recaudo. Y está la Organización Internacional de Comisiones de Valores, el IOSCO, está el de supervisores de seguros, entonces ahí está toda la parte de regulación y supervisión financiera. Pero hay otro bloque donde está la infraestructura institucional y de mercado. Ahí hay 6 claves. La primera es la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósito, el tema de seguros de depósito. Viene el Banco Mundial con el tema de la insolvencia. Viene la OCDE, la OCDE, que es el gobierno corporativo de la cual Colombia hace parte. Está la 10ª clave, que es donde está todo el tema de la contabilidad y auditoría. Ahí donde está todo lo que corresponde al IFRS con su junta, el IASB, que emite las normas de información financiera. Está el IFAC, en donde emite
mediante el IASB todo el tema del aseguramiento y trataron desde ese momento, desde el 2000, cuando se hizo la transformación del comité de la fundación y empezar a generar toda esta estandarización de normas y de directrices para tratar de mantener, digamos, controlado y predecir mejor los riesgos y las crisis económicas. Ahí está también el tema del IOSCO, pagos y compensación, liquidaciones e integridad del mercado. Nosotros, ¿cuáles nos interesan? Claro, ese número 10 donde está el tema del IASB y el IFAC. Y en el tema del IASB estamos viendo efectivamente lo que corresponde a la NIF 9, lo que corresponde a NIF para pymes, etcétera. Y con IFAC, pues sabemos que está todo el tema del aseguramiento, normas de control de calidad, está también adicionalmente todo lo que es la norma de ética que emite el IESBA y las normas de aseguramiento como lo son las normas internacionales de auditoría. Pero para entender el modelo de tendencias, tenemos que ver lo que es el Comité de Basilea. Comité de Basilea es una población o una ciudad que está colindando con Alemania, Austria y Francia, en donde ese comité generó unas pautas, se han hecho 3 o 4 acuerdos. El acuerdo número 1 era como tratar de manejar una tasa de retención para los bancos, no funcionó muy bien ese 8%. Después vino un acuerdo número 2 y ese acuerdo número 2 de Basilea, que asegura la estabilidad de los bancos frente al riesgo, maneja el tema probabilístico o estocástico y es el que vamos a entrar a determinar o a mirar el día de hoy. Digamos que quería hacer ese antecedentes para que vieran exactamente que todo esto que hemos estado viviendo en los últimos años viene de unos antecedentes anteriores y es importante siempre entender qué pasó, el por qué estamos aplicando hoy en día todo lo que estamos aplicando, cuáles son los antecedentes y hacia dónde vamos. Vamos con el modelo de tendencias, de pérdidas esperadas. Como mencionaba efectivamente Otto, este modelo de tendencias está de acuerdo a lo que es la NIF 9. No obstante, este modelo, dentro de lo que se ha trabajado en otras entidades que están clasificadas en el grupo 2, lo han podido aplicar de manera que aunque parte del modelo de tendencias, que es de pérdida esperada, lo han podido aplicar de manera muy proactiva como pérdida incurrida y lo vamos a mirar al final por qué. El modelo tiene una fórmula muy singular, que usted ya lo vieron con la NIM 9 que mencionaba. Pérdida crediticia esperada es igual a la exposición del activo por la probabilidad de incumplimiento y por la pérdida dado ese incumplimiento, el loss given default. Hasta ahí esa es la fórmula básica. Ahora vamos a empezar a separar cada uno de la composición de esa fórmula. Y empezamos con la exposición del activo. ¿A qué hace referencia la exposición del activo? Pues a los saldos que presenta mi cartera al cierre del periodo en el cual voy a determinar ese deterioro. Recordemos también que en las políticas contables es fundamental establecer cuáles son esos indicios de deterioro. No necesariamente siempre tenemos que hacer el deterioro a todo, entendiendo que hay unos indicios de deterioro que tienen que estar en las políticas contables para yo determinar que efectivamente tengo que hacer una medición y utilizar una técnica para determinar realmente ese valor de recuperabilidad o de irrecuperabilidad que me va a determinar realmente el valor del deterioro que reconozco en la medición posterior de esos instrumentos financieros. Entonces tenemos los saldos de cartera al 31 de diciembre. Ese sería el primer elemento. Ahora, ¿qué es la probabilidad de incumplimiento? Se determina de manera estadística con el comportamiento de la cartera en el último año tomando las edades de la cartera de manera uniforme al cierre de cada mes. Es decir, este modelo de tendencias, hay muchos modelos, pero hay modelos que pueden aplicar a cierto sector de la economía o a cierto tipo de empresas, pero este modelo de tendencias aplica a cualquier entidad por una sencilla razón, porque la información o la fórmula, aunque es general, aplica de manera particular a cada empresa. Cuando hablamos de probabilidad de incumplimiento, estamos analizando cuál es el comportamiento que tiene de pago
mis clientes, sean los clientes que tengo en mi empresa o donde tengo a mi cliente, puede ser los clientes que otro tiene en su cliente, pero es el comportamiento de esos clientes en esa empresa. No es el comportamiento de los clientes en general, no, es el cumplimiento del pago de mis clientes durante un periodo de tiempo. Y ahorita vamos a ir desglosando cada uno. El otro componente de la fórmula es pérdida dado el incumplimiento. Ahí menciona que la gestión realizada por el área de cartera permite la recuperación de la misma. Esta recuperación sea en porcentaje, el cual genera a su vez el porcentaje de no recuperabilidad. ¿A qué hace referencia? Que yo tengo unos saldos expuestos, que es la cartera, que es esos clientes que me incumplieron en el pago y al cierre del 31 de diciembre no me han pagado, cuando la fecha de vencimiento ya ocurrió. Y aquí a veces hago esta aclaración. Una cosa es la fecha de factura y otra es la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Claro, normalmente es la misma. Yo hoy estoy generando la fecha de factura y es la misma de vencimiento, pero hay acuerdos, hay políticas de cartera con algunos clientes que manejan, puede ser por el sector, puede ser por la periodicidad, la recurrencia, la calidad de cliente, que se le dan unos plazos para el pago más allá de los plazos normales que tienen los demás clientes. En ese caso, pues la fecha de vencimiento no va a ser, por decir algo, le estoy diciendo, Otto lo conozco y sé que Otto me paga cada 3 meses o cada 2 meses. Y es normal, para mí tengo ese acuerdo con Otto. Entonces, hoy que estamos a 21 de mayo, facturo, pero el vencimiento será a los 60 días, es decir, hasta el 21 de julio. Por lo tanto, si yo le facturo a Otto el 30 de noviembre, ¿cuándo va a ser la fecha de vencimiento? Pues hasta el 31 de enero. Por lo tanto, cuando hago el corte a diciembre 31, Otto no tiene su cartera vencida, está al día. ¿Es claro? Entonces, cuando yo estoy tomando la exposición de los saldos de cartera, tengo que determinar que efectivamente esos saldos de cartera es de las personas que no han llegado a cumplir. Aunque en el ejemplo vamos a mirar esas que están por vencer para que vean cuál es digamos, el manejo que se le da. Cuando ya tengo que hay unos indicios de deterioro que voy a aplicar a esa exposición, pues seguramente de esa cartera, algunos va a haber un incumplimiento mayor, otros irán pagando, pero tengo que mirar ese comportamiento de mis clientes, cuál va a ser para ese incumplimiento. Y de toda esa cartera al 31 de diciembre del 2024, de esa probabilidad de los que me van a incumplir finalmente, tendré que mirar la otra parte. Y es cuál es la gestión de cartera de mi empresa o de mi cliente. Porque no es lo mismo tener en el área de cartera a una persona que de pronto es la persona del SENA, el aprendiz del SENA, a que cobre una cartera que ni siquiera sabe cómo cobrar, que no sabe si llama al cliente, que no hay garantías, que no hay un pagaré, a tener un área de cartera con una persona que tiene la competencia, los conocimientos y la experiencia, que hay unos pagarés o que hay un estudio de crédito o que realmente se han establecido unos mecanismos para yo asegurar que efectivamente esa venta tengo opciones o tengo herramientas para poder cobrar o hacer un cobro prejurídico, jurídico o prejurídico. Entonces es diferente esos dos escenarios. Entonces ese incumplimiento y ese manejo de la gestión de la cartera es la que maneja finalmente a que haya un deterioro que voy a reconocer. Y aquí vienen los términos importantes, porque una cosa es cuando hay iliquidez en mi cliente. Un cliente puede tener edificios, terrenos, materia prima, o sea, inventarios, pero no tiene efectivo para pagar. O sea, hay una iliquidez. Pero insolvencia es diferente, porque insolvencia es cuando no tiene liquidez y lo peor, no tiene respaldo, no tiene inventario, no tiene cartera, no tiene cómo volver líquido algún elemento de los estados financieros. O sea,
insolvencia es que no hay liquidez y por eso no hay ningún respaldo para poder generar liquidez. Y eso sí es mucho más grave. Y eso lo maneja mucho a llevarlo a la cesación de pagos, que es el default. Entonces, esa es como la trazabilidad de lo que ocurre en la mayoría de los clientes. Recordemos que hace unos años las super sociedades sacó un estudio, y creo que con las cámaras de comercio, en las cuales mensualmente se pueden crear, no recuerdo bien cuánto era el resultado que generaba ese estudio, pero vamos a poner en el ejemplo que se creaban en el mes 1.000 empresas, de las cuales durante el primer año se liquidaban más de la mitad, producto de el capital de trabajo, porque una cosa es vender y otra es cobrar. Y una venta efectiva es cuando yo entrego, vendo, pero recaudo. De lo contrario, tengo es una cartera, y a mí la cartera me genera problemas de liquidez, de cumplimiento de mis obligaciones, y por lo tanto, pues genera que termine a veces, digamos, terminando ese emprendimiento o esa empresa que recién está comenzando. Y era un gran problema que tiene actualmente las entidades. Bueno, ahora exposición del activo. Entonces, ahorita en el taller rápidamente vamos a ver los saldos, pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Yo puedo generar unas edades de cartera, en este caso a 30 días, dependiendo cuál es el proceso de venta, el acuerdo con mis clientes o lo que tiene el sector. Hay sectores, en el caso de los textiles, en donde pueden tener más o menos unos acuerdos de pago hasta de 3 meses. Entonces, hacer unidades de cartera de 60 días puede generar complicación. Tendré que hacerlo trimestral. Entonces, hay que entender muy bien la empresa para poder adecuar ese modelo de tendencias a la cartera que estoy manejando. Hay que mirar qué variables de pago tengo. Yo puedo tener en alguna empresa, tenía al aplicar este modelo de tendencias, tenía que le hacía ventas al sector privado y también al sector público. Y con el sector público, pues tienden a que el proceso sea mucho más lento. O sea, es seguro, pero es un poquito más lento. Entonces, no podía tener dos variables que me generarían un sesgo o desvían ese modelo de tendencias, y termino generándose un resultado que no corresponde con la realidad. Es decir, yo tengo que depurar inicialmente esa base de edades para ir mirando tema de variables de pago, rotación de cartera, clases de clientes, como le digo, y las ventas relevantes. ¿Sí? Entonces, porque eso me puede generar un pico y termino porque no voy a poder determinar ese modelo de tendencias. Ahí estamos las cuentas por cobrar. En la probabilidad de incumplimiento, esta se determina, como decimos, de manera estadística y se hace en cada empresa. Entonces hay que establecer un periodo de tiempo. Normalmente siempre tomamos un año. Y aquí es fundamental, porque van a entender de que lo que esté por encima de la tendencia corresponde al año inmediatamente anterior, y lo que esté por debajo de la tendencia corresponde al siguiente año. Y se establece un periodo base. Es fundamental. ¿Hasta dónde realmente veo que llegó mi cartera a irse depurando de manera normal? ¿Y en qué momento es donde tengo ese problema grave de mi cartera realmente ya en un proceso jurídico? Aquí vemos rápidamente lo que vamos a ver ahorita en el Excel. Tenemos los meses del año de enero a diciembre, tomamos normalmente el año, en este caso el 2024. Tenemos unas edades de cartera a 30 días por vencer de unas 60. Aquí lo teníamos, bueno, ahí hice un corte para que vieran la diferencia. Ahorita lo vamos a ver más detenidamente con el ejemplo. Pero ¿qué busca la tendencia? Lo que busca es, si yo hago una venta en enero de 634 millones, lo normal es que en el primer mes recaude la gran mayoría de mis clientes esas facturas. Claro, algunos van a presentar alguna demora, un incumplimiento para el pago, que donde se va a trasladar para el siguiente periodo, y así sucesivamente, hasta el momento en el cual yo determino cuál es la base, y sobre esa base empiezo a determinar unas estadísticas, unas probabilidades para sacar unos porcentajes. ¿Cuánto me corresponde el porcentaje de esos 15 millones
que ya van de 181 a 210 días, que es la base que estoy tomando, con relación a las que están por vencer en enero o las que están por vencer en este otro periodo. Eso lo vamos a ver ahorita de manera mucho más gráfica y con la formulación. Cuando determino todos esos porcentajes por todas las edades de cartera y por un periodo, que aunque tomo un periodo de 4 meses, las tendencias me llevan a casi que analizar todo el 2024. Finalmente voy determinando porcentajes por esos 5 meses en cada una de las edades y genero un promedio de todos esos porcentajes. Al generar un promedio, ese es el porcentaje que me va a aplicar a mi saldo al 31 de diciembre, porque es el comportamiento que han tenido, en este caso, mis clientes, ¿sí? Partiendo de ese periodo base. Y ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Y una vez ya tenga la probabilidad de incumplimiento, los porcentajes, entonces determino cuál es el valor de la exposición del activo, es decir, de la cartera, y lo multiplico por ese porcentaje de incumplimiento en promedio que ha determinado esas tendencias de acuerdo al comportamiento de mis clientes y determino que efectivamente de esos saldos que cierran a diciembre del 2024, tengo inicialmente como un deterioro bruto por ese incumplimiento y aquí tengo los valores por cada una de las edades. Cuando ya tengo esa probabilidad de incumplimiento, ahora vamos a la siguiente y es aplicar lo que corresponde a la gestión de la cartera de mi cliente. Y entonces ahí hay un tema de qué es lo que recupero y qué es lo que no recupero. Lo que no recupero, lamentablemente, va a empezar a tener un proceso jurídico y habrá un desgaste, vendrán las demandas, vendrán los abogados y mirar exactamente hasta dónde puedo llegar a recuperar ese valor. La idea es que sea lo mínimo que pase a ese tema del deterioro. Determinamos el porcentaje y depende de una fórmula que tenemos y normalmente las empresas analizan cuál ha sido el historial de los últimos 5 años de esa cartera que ha pasado a la parte jurídica, o el 10, el 20, el 30, dependiendo también, pues, de la política de cartera, depende de la gestión que tenga la empresa, de la calidad de funcionarios, de las competencias, de las herramientas. En una empresa más organizada, pues seguramente va a ser mucho más bajo la pérdida de recuperabilidad. En cambio, en una empresa totalmente desordenada, seguramente va a ser muy alto el porcentaje. Ese PCI, que es la pérdida dado el cumplimiento, o el loss given default, está dado por el total del deterioro, que sería el 100%, menos la recuperación. Si yo recupero el 30%, porque estoy en una empresa que no tiene un área de cartera, pues, y lo digo sobre el 100%, que es el deterioro, pues tengo un porcentaje. Y en este caso, ese porcentaje es del 70%. Es decir, que de todo ese valor que me incumplen mis clientes por tendencias, de la gestión de cartera, el 70% se me va para deterioro, que sería un porcentaje muy alto, pero eso lo determina cada empresa. En la operación anterior, de un porcentaje de recuperabilidad del 30%, pues del área de cartera, el restante es de no recuperabilidad, es decir, del 70%. Y ahí ya tendríamos la fórmula completa. Entonces, al deterioro bruto que vimos anteriormente, le aplico ese porcentaje de irrecuperabilidad y determino finalmente cuál es el deterioro total que tengo que reconocer por modelo de tendencias. Digamos que este modelo se basa en la estadística, en el comportamiento de pago de los clientes durante el último año y en la gestión del área de cartera por la recuperación de esa cartera. Digamos que ahorita vamos a pasar al taller. Análisis financiero y fiscal, creo que vamos bien de tiempo, ¿cierto, estimado Otto? Perfecto, tranquilo, Miguelito, ahí vamos bien. Listo. Vamos con el análisis. Es importante a veces entrar ese análisis entre lo financiero y fiscal y lo miraremos al final del ejercicio. Análisis, entonces,
Financieramente, mayor impacto del resultado. Claro, normalmente, y hay que entenderlo, ustedes saben que la ley 1819, cuando analizó el impacto que tenía la adopción de los estándares con relación a la parte fiscal, pues esa ley 1819 trató de acercar algunos temas con relación a la norma internacional. Pero hay que entender que lo que acercó a la norma internacional es lo que seguramente pues tenía favorabilidad para la DIAN, ¿cierto? Para el recaudo. Yo no voy a decir, listo, afecten si hay un deterioro del 100%, hagan, dedúzcanlo. Seguramente no, porque entonces se está empezando a perder recaudo. Y ya vemos que hay dos métodos. Por eso los métodos no tuvieron ningún cambio, siendo que vienen desde el año 75 y se siguen manejando, ¿sí? Pero en cambio bajo NIF es diferente. Yo aquí estoy viendo la realidad y si yo le estoy vendiendo a una persona o a unos clientes que no me pagan, pues yo tengo que deteriorarlo. Y si ese incumplimiento se determina porque es que la persona entró en reestructuración, el cliente falleció o tuvo un percance y no estaba asegurado y ya veo que esa platica se perdió y el abogado me dice efectivamente eso no se va a poder recuperar, pues yo puedo deteriorar el 100% y ese 100% al deteriorar pues me va a afectar el gasto y me va a afectar directamente el resultado financieramente. Claro, si vamos a la óptica en la parte tributaria, pues entre menos deducción haya, más renta tendrán que pagar. Por eso es importante entender que ahí el impacto sea más financieramente que fiscalmente. El seguimiento de la gestión de la cartera. Cuando nosotros empezamos a manejar este modelo de tendencias y empezamos a aplicar el deterioro, no solamente es para determinar el deterioro, sino también se puede establecer realmente cuál ha sido el comportamiento de mis clientes. Puedo determinar exactamente cómo ha sido la gestión de la cartera en ese, digamos, gestión para que no se vaya toda esa cartera en cumplimiento a un deterioro, sino que efectivamente en donde hay falencias, donde tengo que mejorar para que esas ventas realmente sean efectivas o que por lo menos la demora en el pago no sea tan laxa en el tiempo, porque entre más tiempo, pues genera mayor riesgo. ¿Y más riesgo en qué sentido? En que está perdiendo ese valor en el tiempo. Recuerde que el dinero pierde valor en el tiempo. No es lo mismo, y siempre ponemos el ejemplo que yo diga, Otto, lo invito hoy a almorzar y a 10 personas del equipo o el grupo de estudio, somos 15, y los invito a un restaurante y cada plato vale 50.000. Perfecto. Pero dentro de un año, si voy con la misma plata de hace un año que los invité, seguramente no me va a alcanzar, porque todo tiende a incrementarse, todo pierde. Entonces, no es lo mismo decir que Otto me debía 1.000.000 de pesos hace un año a 1.000.000 de pesos hoy. Me puede pagar el mismo millón, pero no voy a comprar lo mismo, ni voy a poder pagar a la DIAN lo mismo, ni voy a poder pagar a mis proveedores ni siquiera los sueldos. Entonces, es importante entender la importancia financiera en cuanto al análisis y no solamente determinar el deterioro porque sí. Toma decisiones sobre los créditos. A veces hay empresas que no se dan cuenta que le están vendiendo a personas, incluso hay políticas donde se dice, vea, un cliente nuevo no se le puede vender sino de contado. Y mucha gente dice, es que ahí tengo una venta, pero grandísima, vendámosle que a 15 días hagámoslo. Entonces, esa falta de analizar, de estructurar la parte de los créditos o de la parte de extender créditos y las garantías, pues tiene que ser con un estudio juicioso que tiene que tener la empresa. No puede darse de la noche a la mañana esas ventas, así sean ventas que pueden llamar la atención por el volumen, pero detrás de eso hay un riesgo. Entonces es importante entender y analizar a través de este modelo de tendencias esa toma de decisiones de los créditos. Manejo de flujos de caja y capital de trabajo es con lo que se cuenta. Es importante entender que financieramente la empresa debe financiarse con los proveedores para poder financiar a mis clientes. Mal haría financiar a mis clientes cuando no me financia el proveedor. Entonces, yo le vendo a Otto a un mes y resulta que Hernán es mi proveedor y me tengo que pagar en 15 días. ¿De dónde voy a sacar la plata si Otto me paga dentro de un mes? Diferente que digo, no, Otto me paga en un mes, pero Hernán, que es mi proveedor, me paga dentro de 2 meses. Perfecto, me está dando 2 meses, entonces, Otto, págueme en un mes, no hay problema. Me paga en un mes y yo ahí sí le pago a mi proveedor. Es importante el tema del financiamiento. Financiamos nosotros a los clientes, estamos teniendo un gasto financiero. Si nos financiamos con el proveedor,
ahí estamos teniendo una utilidad y tenemos herramientas para poder darle ahí sí crédito a mis clientes, porque es fundamental el flujo de caja y el capital de trabajo para que mi empresa pueda continuar con su objeto social. De lo contrario, es muy difícil. Aplicación más cercana a la realidad. Sí, porque ya hemos visto que los métodos, y lo vamos a ver, los métodos fiscales buscan la menor deducibilidad, diferente a lo que realmente le va a impactar financieramente a la entidad. Entonces es importante entender, ahí había una gráfica, me pareció interesante, está la gestión de cartera, de una estrategia de cobranzas efectivas, unos indicadores de rendimientos, un uso de tecnología, no es lo mismo estar cobrando, tener hoy en día el Big Data, hay una cantidad de herramientas que son muy buenas, política de gestión de cartera, mucha gente no sabe ni cuál política es, no, es que si pasó 15 días, si pasó un mes, tiene que hacer una llamada, dos llamadas, carta circularización, tener una presión. Hay algunas garantías como prendas sin tenencia y eso funciona perfectamente, pero son temas de herramientas en esa política de gestión. No es solamente el deterioro, detrás del deterioro es porque hay una falencia. Si ese deterioro es muy alto, hay una falencia en la gestión comercial, en la gestión de cartera. Incluso en la comercial porque estamos vendiendo a personas que no tienen la garantía ni conocemos a esos a los clientes. Entonces es importante que todas las áreas de la organización estén debidamente concatenadas para evitar que el problema termine en una parte financiera y que finalmente no sea viable el desarrollo de la empresa. Hasta ahí, digamos, hemos visto la presentación de manera muy rápida, estimado Otto, y ahora vamos a mirar rápidamente lo que corresponde ya al ejercicio como tal. Ahí están viendo ya el Excel, sí, No, señor. ¿no? Por lo Entonces, un menos yo no. segundito. Entonces, un segundito, Sí, compartir, voy a compartir otra vez. Y ahí sí lo están viendo. Sí, señor. se está viendo. Ok, listo. Entonces, aquí está. Nosotros entonces solicitamos unas edades de cartera, ¿cierto? Al cierre de cada mes, al cierre de enero, febrero, hasta diciembre, ¿cierto? Que sabemos que este diciembre, ese es mi saldo al que vamos a analizar cuál es el deterioro que le va a aplicar a ese periodo. En este ejemplo, lo hacemos de manera mensual o la periodicidad es mensual. Y claro, aquí está la no vencida, pero vamos a dejarlo ahí quieto y lo vamos a ver por qué. Entonces, ahí vamos viendo efectivamente la no vencida de 1 a 30 hasta mayor a 360. Claro, aquí empezamos a perder ya de 180 a 360, aquí ya como que hay una pérdida de esa periodicidad. Normalmente la manejamos, en la mayoría de empresas se maneja hasta acá, 180, más o menos. Y aquí se dejan los 360 y aquí el total de la cartera. Claro, este ya está depurado, seguramente, como les he comentado, si a veces aparecen saldos o ventas puntuales o un tipo de cliente que no corresponde a lo que es lo normal de la empresa, porque tiene un acuerdo de para mayor pago, no mensual, sino para cada 3 meses, o es un cliente y el cliente es del Estado, o en fin, todo eso tenemos que depurarlo, dejarlo aparte y entrar para mirar la cantidad total y dejar por fuera esos clientes que de pronto puntualmente puedo determinar si hay o no hay recuperabilidad de esa cartera. ¿Listo? Una vez tenemos las edades, lo vamos a pasar aquí a este cuadro. ¿Qué hacemos? Si ustedes se dan cuenta, yo les decía, tendencia es porque uno va mirando cuál es la tendencia. Por eso lo colocamos en el mismo color. Entonces, si ustedes ven el color amarillo, me dice, yo vendí, que no está vencido, 203 millones, no vencida. Al mes me cancelan, pero de esos 203 me quedó pendiente 61 millones. De esos 61 millones, de 31,60 me quedó pendiente 19. Posteriormente me quedó pendiente 11, después 7, 6 y 4. Claro, aquí como ya el rango de periodo es mucho más amplio, se pierde porque de 4 pasa a 25. O sea, aquí vamos en descendencia, vamos descendiendo el valor de esa mora, porque poco a poco los clientes se demoran, pero van pagando. ¿Listo? Lo mismo en esta tendencia verde. Arranca en febrero,
70, 35, 13, 9, 8, 6, y claro, aquí ya llega 21. Entonces, des en cuenta que empieza desde enero, termina aquí en julio, y vamos tomando febrero, termina en agosto, marzo termina en septiembre, abril termina en octubre y mayo termina en noviembre. Es decir, estas tendencias están cubriendo todo el proceso de recaudo, de comportamiento de mis clientes durante el año 2024. Lo que está por encima de la tendencia corresponde al 2023 y lo que está por debajo de la tendencia corresponde al 2025 en el tema del deterioro. ¿Listo? No es que esta cartera no es de este año, no, sí, lo que pasa es que para el análisis correspondería al siguiente año. ¿Listo? Ok, hasta ahí tendríamos de enero hasta noviembre y diciembre, que es el periodo en el cual vamos a determinar, ese es mi activo expuesto. Entonces, a ese activo expuesto, que es la cartera, que ya vimos que efectivamente tiene indicios de deterioro porque hay un incumplimiento, que es uno de los requisitos, por ejemplo, o hay una mora, ¿cierto? Entonces, que hay indicios de deterioro. Vamos a calcularlo por el modelo de tendencias. Tenemos las tendencias, tenemos el activo expuesto. Ahora tengo que determinar los porcentajes de impago. ¿Cómo lo hago? Entonces, si se dan cuenta, acá abajo tenemos esos porcentajes. ¿Cómo se determinan? Claro, yo tomo la base, son esto a 180. Esa es la base, porque aquí ya se me pierde la base por la periodicidad. Entonces digo, la base es 4 millones para el caso de la tendencia amarilla, y eso entonces digo, ¿cuál es la participación que tiene estos 4 millones que me van a pagar en 6 meses con relación a la venta de los 203? Y me dice, el porcentaje es el 2,447. No sé si ahí se está viendo, ¿cierto? ¿Cuál es el porcentaje que tiene de la base de los 4 con relación ahora que estamos viendo de 1 a 30 días, que son estos 61 millones? El 8%. Claro, a medida que va pasando el tiempo, el porcentaje se va incrementando porque hay un mayor riesgo de que no me vaya a pagar, ¿cierto? Entonces, a medida que me estoy acercando a la base, se va incrementando el porcentaje, inclusive hasta llegar al 100. ¿Listo? Claro, no es lo mismo decir, tengo una cartera de 1 a 30 días que puede tener un incumplimiento del 8%, a decir, tengo una cartera de más de 150 días que ya tiene casi que el 100%. ¿Listo? Y así lo hago con cada uno de las tendencias. Si cogemos el verde, si tenemos aquí el verde, tomamos la base de los 6 millones y la dimos sobre los 235 y así sucesivamente. Aquí están los 70, aquí están los 17, aquí están los 44 y ahí va hasta llegar al 100. Y así con cada una de las tendencias. Venga, porque es que yo como le voy a compartir este archivo a otro, después queda mal el color. Listo. Entonces ahí vamos llevando las tendencias. ¿Listo? Digamos que ese es como la forma en que manejo las tendencias. Qué pena que voy a colocar aquí en el colorcito. Listo. Y yo tengo ya todas las tendencias y aquí tengo los porcentajes de esas tendencias que me generó ¿qué? El mismo comportamiento de mis clientes. Ahí no estoy metiendo absolutamente nada diferente. Cuando ya tengo todos los porcentajes por edades, por cada uno de los meses que estoy tomando, o de los periodos, de las tendencias, porque acá arranca en enero, pero realmente es toda la tendencia. Finalmente, ¿qué hago? Determino un promedio de esas 5 porcentajes que se determinó por tendencias y me doy cuenta que por vencer el promedio es del 4,55, que de 1 a 30 es el 14,21, de 31 a 60 es el 32,46, de 61 a 90 es el 44, de 91 a 120 el 54, el 75 y finalmente el 100%. Tenemos aquí los delitos porque para qué. El 100%. ¿Listo? Entonces, ahí ya hallamos, tenemos el activo expuesto, que es el saldo a diciembre, tenemos ya el porcentaje de impago o de incumplimiento. ¿Qué nos falta? El área de gestión de cartera.
¿Se acuerdan que vimos el 30%? Claro, y el 30%, sí, vamos a aplicar el 70% que no se va a recuperar porque esa empresa lamentablemente no tiene una muy buena gestión de cartera. Entonces, a este valor expuesto, probabilidad de incumplimiento y deterioro bruto, le aplico el porcentaje del 70% y determino finalmente cuál es el deterioro. Y aquí ustedes pueden ver dos temas. Uno, cuando ustedes ven el valor de la cartera, un segundito voy a ocultar para que ustedes lo vean de manera mucho más clara. Como yo tengo los porcentajes hasta 151, en este caso, pues para tomar el saldo de la cartera, aquí ya 227, 227, 38, 9, 93, 16, 12. Pero acá, en este caso, como tengo es de 151 hasta mayor 300, sumo estos tres que me suman 107 y es el que llevo acá, 107. Claro, entonces aquí sería mayor, dejémoslo aquí mejor, mayor a 150, para que quede mucho más claro. Y listo, tenemos los 107. Aquí teníamos la propiedad de incumplimiento. Claro, aquí está el 100%. Aquí tenemos el deterioro bruto y aquí aplicamos el 70%. Y aquí viene la segunda observación. ¿Se acuerdan cuando le dije por vencer? ¿Será que yo le hago deterioro a lo que está por vencer? No. Entonces aquí en el deterioro por vencer le doy 0. Pero eso no me aplica, no me afecta el haber determinado las tendencias. ¿Es claro? Entonces aquí le doy 0 y entonces me dice, de acuerdo al ejemplo, que yo voy a deteriorar de 1 a 30 días 3 millones, 2 millones, 2, finalmente el total corresponde a 97 millones. ¿Listo? De esa cartera. Total de deterioro 97. Aquí hago el análisis con la parte fiscal. Cuando tomo la parte fiscal, digo, tengo las mismas líneas de cartera y digo, utilicemos el de edades, 5, 10 y 15. Entonces, de 6 de 3 de 90 días a 120, ¿cierto? De 3 a 6 meses, el 5%. Ya, 6 y 6 meses, 5%. De 6 meses a un año, el 10. Y mayores a un año, 15%. Sobre cada una de la cartera. ¿Cuánto me da el total? 13 millones nomás. Si se dan cuenta que la provisión fiscal por el método, en este caso general, me da 13 millones y a mí por el de tendencias, que es como la realidad de lo que está pasando financieramente, me da 97. Tengo una diferencia de 83 millones. Significa que al comparativo del deterioro contable frente a la provisión fiscal, el deterioro es un porcentaje del 23% sobre el total de la cartera, en tanto que en la parte fiscal solo el 3%. Ese es el modelo de tendencias que se aplica perfectamente a una pyme cuando podemos tener un método por tendencias utilizando básicamente lo que menciona para el valor esperado de pérdida, pero aplicado en este caso sobre el saldo de la cartera como exposición del activo. ¿Sí? Estimado Otto, ese era como para darle espacio, qué pena que me tome mucho tiempo, como la explicación con relación a lo que quería traer el día de hoy. Mi querido Miguel, no, de ninguna manera. Para un tema tan interesante como ese que usted nos acaba de explicar, pues el tiempo digamos que no juega en contra, al contrario, a favor. Miremos en el chat si hay alguna pregunta, querido Miguel, para pasar a alguna intervención de mi parte. Por ahora no veo ninguna manito levantada. Sin embargo, quiero hacer como un colega Miguel nos acaba de compartir, es que nosotros debemos comprender que de acuerdo al modelo de negocio, tenemos que analizar el modelo de negocio para establecer o diseñar la herramienta
que nos pueda medir el deterioro y de alguna manera también establecer políticas o incorporar dentro de nuestro manual de políticas contables los porcentajes para hacer la provisión de cartera a partir de un tiempo en adelante. No todas las empresas aplican este tipo de modelos porque hay organizaciones, por ejemplo, que tienen un modelo de negocio un poco más simplificado, es decir, no hay tanto cliente, pero se concentran muy pocas facturas con bastante volumen. Caso que me sucede a mí, de esa manera diseñé un modelo más simplificado, casi que combinando algunos aspectos de los que Miguel nos acaba de compartir porque pues nosotros dijéramos que este modelo es bastante interesante, bastante completo, pero para organizaciones con un volumen de factura alto, ¿correcto? Ahora, también existen estrategias para evitar, o sea, voy a aplicar algún concepto en otros escenarios. Yo hago parte o soy avicultor, y es la verdad, soy avicultor. Resulta que pues a los pollos, de alguna manera, de acuerdo a unas edades, se les va suministrando unas vacunas. Pero las vacunas pueden ser contrarrestadas con un buen cuidado a esos animalitos, es decir, desde el momento cero hasta el momento 40, dependiendo del cuidado que se tenga y el ambiente en el cual el animal esté expuesto, posiblemente pueda minimizar esas vacunas. Entonces me decía un veterinario en algún momento, Otto, la mejor vacuna es la que no se aplica. Y la mejor vacuna es la que no se aplica viendo el cuidado que de alguna manera o los métodos de un cuidado exhaustivo para prevenir. Entonces, en este sentido, para las organizaciones, el mejor método de provisión para evitar, para disminuir o administrar el riesgo puede verse en establecer políticas claras, por ejemplo, políticas comerciales. No confundamos nuestras políticas económicas con nuestro manual de políticas contables. Que las políticas económicas pueden ser un apéndice de nuestro manual de políticas contables, eso es claro. Sin embargo, si la empresa establece dentro de su manual de políticas comerciales mecanismos para minimizar el riesgo, pues efectivamente todos estos modelos, la idea es que todos estos modelos queden simplemente en el papel y no tengamos que aplicarlos, porque de alguna manera estamos generando costo o esfuerzo desproporcionado y las normas internacionales de información financiera van en contra de esos esfuerzos económicos que una organización utilice para implementar algún proceso. Por ejemplo, en el caso personal, adentrándome ya en mi ejercicio, en mi caso personal, en algún momento cuando yo diseñé mi modelo, fusionado desde luego con algunos aspectos traídos de la NIF 9, también se tuvo una alternativa en esa organización. Justo antes de la pandemia, entré como director financiero de una organización que importaba tanto de China como de Canadá materiales de construcción, más exactamente tejas, unas tejas especializadas que nuestros clientes eran las grandes empresas que iban a hacer grandes construcciones para tener unas cubiertas con alta durabilidad y posiblemente transparencia y contra toda prueba, contra el calor, contra el frío. Resulta que nosotros importábamos, pero teníamos hasta esa fecha en Colombia muy pocos clientes. Teníamos un portafolio de, vamos a decir, 50 clientes. Nuestros clientes eran distribuidores de diferentes ciudades. La empresa estaba con sede en Bucaramanga y tenía, por el modelo de negocio, tenía puntos de distribución en las ciudades más importantes de Colombia. Resulta que a nosotros los clientes pues llegaban a comprar altos volúmenes, pero también altos volúmenes económicos, es decir, compras de 500 millones en adelante, 1.000 millones, 1.500 millones, 2.000 millones y nos pedían crédito. Entonces, el dueño de la empresa es un santanderiano con sede en Canadá, pues
en ese mundo en el cual él se mueve, pues es un mundo donde la cultura al pago en esos países desarrollados, pues no hay tanto problema. Entonces, como él también venía de trabajar de organizaciones canadienses, donde todo este tema de la cartera, pues es de bajo riesgo. Pero en el modelo la localidad o en Colombia, mejor, de acuerdo a nuestra jurisdicción y a nuestra naturaleza, a nuestra realidad económica, es muy fácil que un cliente que es muy buen cliente, de un momento a otro cambie ese color de verde a amarillo y se vuelve riesgoso. Como decía Miguel, por cualquier modelo. Puede ser por una mala práctica financiera y dentro de esa mala práctica financiera, por ejemplo, Miguel mencionó algo que a veces no le hayamos sentido, es cuando tenemos nuestras políticas comerciales, es decir, por ejemplo, ¿cuál es el éxito de los grandes almacenes de cadena? ¿Cuál es el éxito financiero de los almacenes? El éxito de esos almacenes es que ellos están cediendo el riesgo a un tercero, primero. Segundo, ellos no financian directamente, ellos tienen aliados que están financiando mercancías. Tercer aspecto, que ellos están manejando el dinero de otras personas, es decir, a los clientes, a la mayoría de los clientes les cobran de contado y a los proveedores les pagan a, no sé, 45, 60 días. Ese sería un modelo bastante interesante, pero hay organizaciones que ni siquiera revisamos ese tipo de modelo financiero y nos importa más el volumen de las ventas. Por ejemplo, lo que decía Miguel, si un cliente a mí, mi proveedor me concede un plazo de 30 días, pues hombre, ni más faltaba que yo vaya a concederle a un cliente un plazo superior a 30 días, porque muy seguramente voy a necesitar capital de trabajo para operar en el corto tiempo y ese capital de trabajo pudiera ser apalancado por medio del sector financiero, donde voy a generar de alguna manera un gasto financiero por esa financiación. Entonces, en ese orden de ideas debemos diseñar paliativos que nos minimice el riesgo, es decir, administrar el riesgo de una mejor manera. Y volviendo al tema de esa organización canadiense, pues en vista de que se nos acercaban bastantes clientes, donde nos habría la intención de comprar unos volúmenes altos de materias primas, pues para nosotros eran productos terminados, que esos productos terminados para un proyecto de construcción será un costo, una materia prima, pues el dueño de la empresa nos reunimos y dijo, no, pues esto está bueno. O sea, los clientes están pidiendo crédito por 1.000 millones, por 1.500 millones, pues Otto, diseñemos una estrategia y concedámosle porque esos clientes no los podemos perder. Ahí donde uno tiene que hacer un alto en el camino y no dejarse ilusionar, porque es que vender, como decían nuestros abuelos, vender a crédito no es vender. Vender es vender de contado, es decir, tratar de ilusionar al cliente, establecer políticas económicas donde se establezcan o se implementen, por ejemplo, descuentos financieros, descuentos comerciales. Tratar de, como yo explico a mis clientes o a mis estudiantes, cuando nosotros los hombres pues a nosotros no nos enamoran las mujeres de ninguna manera, pues yo hasta ahora no me ha pasado eso. Es decir, que nosotros tengamos que hacer un ramito de flores, hacer como ese chocolate para enamorar a esa señorita. Nosotros también en una empresa tenemos que tener de alguna manera esos porcentajes bastante interesantes de descuento en decirle, venga, si usted me paga hoy, yo le descuento el 8%, le descuento el 5%, pero eso hay que analizarlo financieramente con el valor del dinero en el tiempo. Esa flor o ese chocolate es el descuento que yo le ofrezco o le pongo dentro de la bandeja al cliente para que la tome. Es decir, yo le digo al cliente, yo le puedo dar 60 días, pero dentro de los 60 días, usted a los 60 días me paga el valor full. Sin embargo, si me paga hoy, yo le puedo descontar hoy el 7%. Estoy diciendo cualquier porcentaje. No quiero decir que las organizaciones vayan a implementar esos porcentajes, porque eso también depende del modelo de negocio y del volumen. Y también tengo que hacer un análisis financiero con respecto a cómo maneja el sector financiero esas financiaciones. Bien, entonces en este orden de ideas, también tenemos que analizar aspectos fiscales. Entonces, en esa empresa, ¿qué se implementó? Sencillo, los volúmenes. Entonces, yo le hablaba a ese cliente mío como contador, que era mi empresa donde estaba trabajando, de los métodos
que en ese momento se estaban aplicando, que era el método financiero de las pérdidas incurridas. Sin embargo, analizábamos también para efectos de la declaración de renta el método o los métodos general e individual para el análisis de la cartera y hacer la provisión. La pregunta aquí y que todos nos hacemos, oiga, ¿será que la DIAN, por cualquiera de los métodos, tanto financiero como tributario, será que me acepta como deducción esa pérdida de valor de esa cartera? Es un interrogante bastante interesante, porque nosotros creemos, aplique cual método quiera aplicar, fundamentelo, argumentelo basado en la realidad. Sin embargo, como son estimaciones financieras, hasta ahora yo, si hay algún colega que tenga conocimiento de que ha aplicado un método, una estimación y que la DIAN no le ha desconocido de alguna manera esa deducción, pues sería interesante que comparta con nosotros ahora que le dé la palabra un poquito más adelante. ¿Qué quiero decir? Que para efectos financieros debemos de nosotros implementar dentro de nuestro manual de políticas contables un método de acuerdo al grupo al cual pertenecemos o de acuerdo al marco normativo que estamos aplicando. Entonces, eso es para efectos financieros. Pero recordemos que para efectos tributarios, a pesar de que a partir de la ley 1819 del año 2016 hubo un acercamiento entre los marcos técnicos normativos, tanto financiero como fiscal, y que se incorporó el artículo 21-1 del Estatuto Tributario, no quiere decir que todo lo que yo calcule o estime financieramente va a ser tenido en cuenta o va a tener un impacto al 100% fiscal. Eso es cierto. O sea, estamos hablando en la realidad. Yo puedo implementar un método, pero para la DIAN es como Santo Tomás. Hasta que no se pierda la cartera difícilmente por deudas manifiestamente perdidas o sin valor, como está un término por allá establecido en el Estatuto Tributario. Si no estoy mal, para el artículo 143, 144, 145, alguien me podrá ayudar. No tengo el Estatuto Tributario aquí a la mano. Pues en ese caso, cuando ya la cartera se perdió, la DIAN tampoco no se va como a abrirle o hacerle la venia y decirle, claro, tranquilo, no puedo cobrar, tómemela como deducción y yo se la acepto. No, señor. La DIAN pide primero cuál ha sido la gestión en el tiempo. ¿Qué ha hecho usted para poder lograr el cobro de esa cartera en el tiempo? Ahora, por ejemplo, eso pasa es que escúchame con el micrófono, por ahí algunas personas que están con el micrófono activo, sí, ¿no? Seamos cuidadositos, porque a veces ilusiona uno con este tema y entonces quiero que por favor el amigo... Escucha nada, perdón. Otto no se está escuchando, tiene muteado su micrófono. Lo muteé, sí, muchas gracias. Bueno, menos mal que uno no había hablado mucho. Les decía que, gracias Miguel, les decía, es que, ¿por qué me silencié? Porque por efecto de ir a silenciar a alguien, por favor, Ana Elvira y a algunas personas tengan la gentileza, o si mi amigo Miguel me ayuda a ir silenciando a las personas, le agradezco. Resulta que para la DIAN voy a hacer una metáfora como en mi época mi difunta abuela decía que era una maestra de escuela, pero a la vez era alcahueta conmigo. Alcahueta conmigo era que en esa época de mi escuela se utilizaba mucho el trompo, juegos que ya han desaparecido de alguna manera para entrar ya a esos juegos más un poco de las redes, juegos que van muchas veces en contravía del proceso de aprendizaje de un estudiante. Resulta que mi abuela, a escondidas de mi mamá, pues me compraba de los mejores trompos con la mejor piola para poder ir y descrestar allá, pero resulta que habían niños de la escuela que de alguna manera cuando uno llevaba el mejor juguete, el mejor trompo, pues le hacían el atentado o a robárselo o a dañarlo, o sea, como para dañarle el caminadito. Entonces mi abuela me lo compraba y me decía, mijito,
Yo se lo compro, pero para que juegue con sus amigos en casa. No lo lleve a la escuela porque se lo roban, se lo dañan y después llega llorando. Pues yo a escondidas, yo no tomaba medidas y llevaba el trompo a la escuela y por la tarde llegaba llorando que me robaron el trompo, que me lo dañaron. Mi abuela me decía quién lo mandó a no tomar medidas, a no ser previsivo, a no recibir mis consejos. La Diana es exactamente igual. Señor Dian, lo que pasa es que yo hice mi gestión de cartera y pues hice una mala acción de cobro y perdí. Vamos a suponer, perdí un porcentaje de la cartera. Lo tomo como deducción, pues desde luego esta es una metáfora porque yo no me voy a reunir a la DIAN para decirle previamente que voy a tomarme una deducción. Yo simplemente me la tomo y ya después es que como le pongo carnada a mi anzuelo, lo tiro al agua a ver si pesco algo. De pronto la DIAN al cabo del tiempo, como decía por allá un colega en alguna intervención de Compucol, el colega Hernán Alejandro, como la DIAN no está rodeada de personas que de alguna manera conozcan de fondo todos los procedimientos normativos internacionales financieros, pues muchas veces pasamos o eso pasa desapercibido. Pero si existiera posiblemente cuando yo tomo una deducción por deterioro de cartera, pues la DIAN lo primero que va a llegar a decirme, oiga, ¿y esto por qué? ¿Por qué usted me va a tomar esta deducción? ¿Qué ha hecho usted para cobrar esa cartera? No, pues yo sencillamente vendí, entregué, se facturó, perfecto. Me aplicaron las retenciones, se aplicó el IVA normal, las entregué a la DIAN, hasta ahí yo como vendedor estoy cumpliendo. El cliente también me aplicó la retención, la entregó, pero yo realmente yo no he hecho nada. Yo confié en el cliente, entonces la DIAN le va a decir, no, señor. Aquí tiene que surtirse un procedimiento y ese procedimiento es que por lo menos se tengan políticas claras de gestión de cobro y que la empresa haga algo para evitar que esos dineros entren en un nivel de riesgo alto. Entonces nosotros en esa empresa que no se me olviden, esa empresa que le estoy contando, se implementó un sistema de cederle a un tercero el riesgo. Llegaba un cliente, no, pues es que yo necesito, no sé, 500 tejas. Esas 500 tejas fácilmente le podrían sumar 600 millones, 700 millones. Pero es que yo necesito que me den un crédito personal. Tranquilo. Si quiere, ¿cuánto más necesita? Simplemente constitúyame una póliza de garantía. Y nosotros empezamos a cederle a un tercero y ya llegó el momento en que nosotros no teníamos que aplicar métodos de provisión ni política de provisión porque nos blindamos. Pero ya en ese caso, si a mí se me pierde la cartera, por ejemplo, definitivamente la DIAN no me va a desconocer esa deducción porque dentro de mis políticas estoy demostrando a la DIAN que el último recurso dio origen a una pérdida de algún valor y que de alguna manera me blindé en todos mis procedimientos y dio como origen que hay clientes que definitivamente no pagan o simplemente entran, como decimos o dicen hoy los muchachos de hoy en día, entran en la inmunda. Bien, en este orden de ideas voy a entrar a un Excel. Por favor, vamos a silenciar aquí a alguna persona. Voy a entrar a un Excel, voy a compartir pantalla para fusionar o darles a conocer de manera rápida mi exposición. Una pregunta, querido Miguel. ¿Están viendo una hojita de cálculo? Sí, una hojita de Excel. De acuerdo. Perfecto. Bueno, vamos a subirle el zoom acá. Bien. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este ejercicio sencillo se aplican parte de o se extraen algunos temas de la NIF 9, tal como lo mencionó el querido colega de Compucol, líder del grupo de estudio de Compucol, el grupo de NIF, que también quedan invitados todos los martes de 6 a 8 de la noche. Yo participo, me ha gustado, llevo participando de manera intermitente por aquello de las obligaciones. Bien, tenemos dos métodos. Entonces sabemos ya, quedamos en la exposición de Miguel, que para las NIF
existen dos métodos, el marco conceptual general. Para las pymes, vamos a colocar aquí, para las pequeñas y medianas entidades, para las pymes, se aplica el método de pérdidas incurridas. No voy a entrar en el detalle cómo se hace el método de pérdida incurrida porque es lo más sencillo. Sin embargo, sí voy a hacer un breve ejercicio porque voy a coger 3 o 4 ejemplos de alguna cartera para efectos de hacer la medición. Para las organizaciones que cumplen requisitos de las normas para aplicar las normas o el marco normativo pleno o full, de acuerdo al idioma anglosajón, vamos a decir las normas full, pues tenemos en este momento la NIF 9. La NIF 9. Esta NIF 9 fue la que incorporó ese método de pérdidas esperadas. Como bien lo dijo Miguel, la palabra esperadas, pues rápidamente nosotros en nuestro juego mental sabemos que se aplica antes de, o sea, hoy vendo, hoy tengo que establecer un método para poder aplicarlo a esa venta y poder afectar mi provisión contra el gasto. La pregunta es, ¿será que las provisiones por efectos de cartera, ahora que estamos en efectos de la preparación de, ya estamos en vencimientos, a mí ya me tocó un vencimiento hoy de una empresa de la cual soy revisor fiscal, ¿será que esas provisiones o esos gastos provenientes de provisión por estos métodos, será que son tenidos en cuenta como deducción para efectos del impuesto de renta y complementarios? Pues aquí voy a aplicar la técnica del amigo Miguel. Yo mismo me voy a responder. Pues no, porque las estimaciones no afectan el impuesto de renta y complementarios, ¿correcto? También recordemos que a 31 de diciembre, pues podrían quedar algunas provisiones dependiendo del modelo de negocio, pero la mayoría, pues, por ejemplo, hablando del impuesto de renta y complementarios o esas provisiones para prestaciones sociales, deben haberse cancelado y llevarse ya contra un pasivo cierto, ¿correcto? Pero igual en los aspectos de la cartera, pues todavía habrá quizá algunas provisiones de acuerdo a los vencimientos. Bien. Este método de pérdidas esperadas se tiene que obligatoriamente fusionar con el método de pérdidas incurridas. Es decir, para hacer el análisis de mi cartera, yo tengo que aplicar el método de pérdidas incurridas, que este método que yo diseñé, no sé si por coincidencia en la red exista alguien que haya hablado de algo parecido, pero este método, a través de mi formación como financiero, que es mi especialidad, pues yo empecé a analizarlo y a fusionar experiencias y metí por allá en un tubo de ensayo, sacudí y me salió esto a base de ensayo y error. Ya lo he implementado en las organizaciones y es un método bastante simplificado. Entonces, la parte 1, vamos a analizar la parte 1 de en qué consiste. La parte 1 consiste en el análisis de histórico, es decir, de las cuentas comerciales por cobrar. ¿Cómo ha sido el comportamiento en el tiempo de mi cartera? Entonces, en el caso nuestro, que eran poquitos clientes, porque ese modelo que se implementó y que de alguna manera se socializó con los clientes de esa empresa, que ya no estoy trabajando porque pues mi trabajo fue por unos 2 o 3 años y di un paso al costado porque ya uno deja, el trabajo mío era dejar como barrida la casa, dejar organizadito todo en su lugar y pues el trabajo mío era por un tiempo, digamos que pactado, no era por un tiempo indefinido, era por un término fijo. Entonces, en ese caso, yo hago mi análisis de cartera. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la cartera? Entonces, vamos a suponer, vamos a colocar aquí, hacer un cuadrito rápido, fecha de venta. Siempre explicando que la venta para efectos financieros no es la factura. Recordemos que la venta no es la factura. La venta es cuando yo transfiero riesgos y ventajas al adquirente de el activo, ya sea un servicio o sea, en este caso, un activo tangible como un inventario o un producto terminado, ¿correcto? Bien, entonces vamos a colocar aquí una fecha, el 1 de enero del 2024. Entonces vamos a decir que cojo y hago un cuadrito
agarro la información, hago un cuadrito donde llevo toda la cartera de, ojalá, del último periodo. Este método, dependiendo del volumen, se hace por periodos semestrales. El método que yo diseñé se hace por periodos No semestrales. se está Es decir, escuchando. Miguel, ¿me escuchas? Sí, yo le estoy Miguel. escuchando. Sí, Otto, yo le escucho. Ay, bueno, de pronto, compañerita, por allá, mira, tenga la bondad Qué su pena, no se equipo, escucha. O porque yo no escucho, no sé. Sí, no le estoy posiblemente sea escuchando bien. tu equipo, ¿vale? Posiblemente sea tu equipo. Pero pues, si otras personas no me escuchan, tengan la bondad y me dice, porque pues Miguel me escucha, quiere decir que posiblemente los demás me están escuchando, Profesor ¿vale? Otto, sí Sí, estamos escuchando bien y fluido. Bueno, de mi parte. muchísimas gracias. Yo trato de hablar un poquito fuerte. Bien, muchas gracias. Compañerita, mira por allá el audio de su equipo. Bien. Entonces resulta que mi método es coger la cartera de los últimos 6 meses, ¿correcto? Ese método analizo mi cartera dependiendo del volumen, pero si el volumen no es tan alto, mire, yo ahorita terminé una revisoría fiscal en una empresa en Zipaquirá que éramos contratistas de Peldar Latinoamérica, porque recordemos que Peldar tiene aliados estratégicos, en Colombia está Peldar y está Cristar, y está en Perú, está en Ecuador, pero se concentra desde Peldar Colombia, pues que es del grupo Ardila Lule, si no estoy mal. Yo no tenía nada que ver con Peldar. Resulta que mi empresa tenía un volumen de ventas por prestación de servicios o construcción de esos hornos refractarios donde se produce el vidrio, y nosotros, nuestros clientes, nuestro volumen de ventas era cercano anual a los 90.000 millones de pesos. Entonces alguien se imaginará que 90.000 millones de pesos, pues podrían llegar a ser, escúcheme, me salí porque hay una persona que me estaba pidiendo acceso, dirán que 90.000 millones de pesos son, no sé, 2.000 clientes, 10.000 clientes. No, nosotros teníamos un solo cliente, un solo cliente. Y nosotros, entonces en ese caso no aplica. Pueda que el volumen tan alto, porque nosotros hacíamos factoring, porque a nosotros Peldar nos pagaba por allá hasta los 40 días, calendario. O sea, corría 40 días corridos, incluyendo sábados y domingos, y nos pagaba a los 40 días. Pero nosotros, Peldar no nos daba anticipo. A nosotros Peldar no nos daba anticipo. O sea, nuestro modelo de negocio era tener que fondearnos de alguna manera, apalancarnos de alguna manera. Escúchame, vuelvo y me salgo porque es que le pido el favor al querido John Manuel, que es el de herramientas virtuales, a ver si me le ayuda a darle acceso a las personas. Por favor, estés pendiente. Gracias. Entonces resulta que nosotros minimizábamos el riesgo de iliquidez vendiendo cartera con Bancolombia. Entonces ahí no aplica la provisión, porque nosotros teníamos un solo cliente, entonces ahí no aplica. O sea, no toda organización aplica, así sea una empresa que cumple requisitos para estar en el grupo número 1. Simplemente está, el IASB no le dice a usted, es que tiene que aplicar la NIF 9 por el método tal para las empresas del grupo número 1. No, el IASB lo que le dice, mire, aquí le dejo estas herramientas, analice su modelo de negocio y si le aplica, establezcalo, la política, organice la política y aplíquelo. Si no, no lo haga. Eso no es obligatorio. Bien, entonces resulta que vamos a coger fecha de venta de la factura, vamos a decir valor, así rápidamente, vamos a colocar cualquier valor, 10.000 unidades monetarias, ¿sí? Desde luego aquí va el cliente, ¿no? El cliente, entonces iría el cliente A, por ejemplo, fecha, el valor de la factura, pues recordemos que eso se aplica solamente a las ventas a crédito. Entonces aquí vamos a colocar el plazo, ¿sí? Bueno, perdónenme que se me va por ahí, más que mirarlo, pero pues el tiempo a veces juega en contra. Vamos a suponer que el plazo aquí fueron 60 días, ¿correcto? Entonces, colocamos aquí fecha de vencimiento. Entonces, simplemente pues tomamos cuando vencen, le sumo los 60 días, o mejor, escúchame, más, y le sumo estos 60 días acá. Simplemente pues vence en esa fecha, ¿correcto? En ese cuadrito nosotros establecemos aquí un cuadrito de días de mora.
Los días de mora a partir de cuándo se cobran, de la fecha de vencimiento, ¿correcto? Vamos a poner que los días de mora, dejémoslo por acá y coloquemos aquí fecha de pago, ¿correcto? Fecha de pago. Entonces vamos a suponer que este cliente, voy a hacerlo rápidamente aquí, que este cliente nos pagó 25 días después. 25 días. Yo voy a sumárselos ahí. Yo ya sé aquí que hay 25 días de mora. Entonces yo aquí tomo mis 25 días de mora y los voy tomando ahí. Perfecto, listo. El cliente me pagó en esa fecha. Inmediatamente yo hallo el valor presente de la factura. El valor presente de la factura y tengo que descontarlo a una tasa de interés o una de dos, la implícita en el negocio comercial o una tasa de interés del mercado que se aplique para este tipo de casos. ¿Cuál sería? Pues mirar en el sector comercial, las empresas a qué valor están financiando, porque hay muchas empresas que financian. Recordemos que hay ventas con financiación implícita y ventas sin financiación, ¿correcto? Hay esos tres conceptos. Vamos a suponer que nuestras ventas en la realidad son sin financiación. O sea que en el plazo de los 60 días yo no le cobro nada. Sin embargo, para efectos financieros, no recordemos que debemos desagregar la financiación implícita. Pero es un mecanismo más de control que un impacto fiscal. Desagregar la financiación implícita, pues tiene unos métodos. Entonces, vamos a suponer que en el sector se maneja una tasa de interés del 12% efectivo anual, un interés efectivo para ese tipo de instrumentos, y entonces, pues esto es una tasa de interés, yo tendré que hallar una tasa de interés efectiva periódica, en este caso mensual o diaria. Entonces yo la puedo poner diaria. Yo puedo poner una tasa de interés diaria. No vayan a ocurrírsele, por favor, dividir esa tasa en 365. Jamás lo hagan. Entonces aquí aplico métodos de matemática financiera aprendido por allá en el pregrado cuando decíamos que esto no nos servía para nada. Eso, la fórmula es raíz n de 1 más la tasa efectiva menos 1. Pero al hacer los matemáticos podemos hacer esa eliminación de ese radical y nos queda la fórmula de la siguiente manera. 1 más la tasa de interés efectiva, elevamos a la 300, a la 1 sobre n, que es 1 sobre 365, cerramos menos 1. Entonces aquí en este caso me da mi tasa de interés diaria, ¿correcto? Puede que en este momento es una tasa demasiado chiquita. Bien, esa es mi tasa de interés diaria, que es la que voy a descontar ese valor por los días de mora. Entonces hallo el valor presente. Entonces entro por f de x por acá, las herramientas fácil, y busco el valor actual. Y el valor actual me dice tasa de interés, y en la tasa de interés no la digito, simplemente la llamo o la pego. Números de periodos, estamos hablando de los números de periodos de mora. ¿A dónde vamos a analizar mi deterioro? Lo analizo en la fecha del vencimiento. O sea, tengo que devolver el pago del 26 de marzo al 1 de marzo. Debo devolverlo 25 días. Entonces, la fecha de mora fueron 25 días. En este caso tenemos un valor final. El que él debería pagarme el día 1 de marzo era el valor de la factura, ¿correcto? Y en el Excel le pide que 0 o 1, 0 si es vencido, 1 si es anticipado, en este caso es vencido, o no le ponga nada en el tipo. Mire, si usted le pone en tipo, ahí le dice 1 si es anticipado o 0 si es vencido, o no le coloque nada. Entonces yo le digo nada, a aceptar. Bueno, aquí cometí un pequeño error porque resulta que debo dejar este valor negativo para que me dé positivo. Perfecto. Ese es el valor presente. Entonces resulta que aquí yo saco la diferencia, o sea, el deterioro, por el método de pérdidas incurridas. El deterioro es la diferencia entre el valor futuro menos el valor presente. Es decir, que mi factura ahí se me deterioró en 77 pesos, 77 millones, 77 mil, cualquiera. En este caso vamos a hallar lo que se llama el factor o porcentaje de deterioro.
¿correcto? Porcentaje de deterioro. Entonces yo tomo el valor del deterioro y lo divido en el valor futuro de la factura, o sea, en el valor total de la cuenta por cobrar. En este caso me da un porcentaje que la factura se me deterioró, esta se me deterioró en un poquito menos del 1% en el 0,77. Así sucesivamente hago con todos los clientes. Con todos los clientes hago ese mismo ejercicio. Entonces vamos a suponer que a este cliente le vendí, hagamos dos nada más, el 2/01 del 2025. Correcto, que este fueron 15,000 pesos. Y que, bueno, del 2025 no, del 2024, estamos analizando el año anterior. Vamos a suponer que aquí también por política a todos los clientes, ¿qué es recomendable, queridos colegas, aunque nosotros no somos los tomadores de esas decisiones? Esas políticas comerciales las toman en comité, pero nosotros los contadores públicos podemos sugerirle que no utilicemos plazos diferenciales porque nos confundimos. Eso se forma un problema en la organización. Es decir, a todos los tratemos con el mismo, la unidad de medida, todos. Con ese momento ahí empezamos a aliviar. Nosotros, los contadores públicos, podemos sugerir de nuestro ramo simplificación de procesos, pero que no empiecen a colocar que al cliente uno le doy 30 días, al otro le doy 80, al otro le doy 90, porque eso se forma un problema. Tenemos que tener políticas claras comenzando por ahí. Entonces, en este caso, la política clara para la empresa es que a todos, por igual, les damos 60 días de plazo. Entonces, mi fecha de vencimiento es tomar la fecha inicial más esos 60 días. El señor tenía que pagarme, en este caso, en esa fecha del mes de marzo, el 2 del mes de marzo. Vamos a suponer que en este caso el señor me pagó con 20 días de demora. Vamos a suponer que todos estos clientes nos pagaron con una mora. Entonces, le sumo 20 días. Pues yo ya sé que me deterioró en 20. Nosotros en la realidad no sabemos cuánto nos deteriora porque nos toca hacer ese análisis de esa cartera. Aquí lo hago por efecto de simplificar, pero cuando nosotros alimentamos el cuadro, lo alimentamos hasta acá, hasta acá. Y a medida que nos van pagando, pues vamos nosotros analizando los días de mora y los vamos alimentando en nuestro cuadrito, en nuestro soporte de manera simplificada. Vuelvo, en este caso, 20 días, o sea, vuelvo y traigo mi valor presente. Hallo el valor presente de esa factura. ¿Por qué hallo el valor presente? Porque yo tengo que hallarlo a la fecha de vencimiento, o sea, devolverlo a esa fecha de cálculo. Entonces, entro por acá, f de x, valor actual, y en valor actual, tasa, la misma tasa, porque yo tengo que establecer una tasa para un periodo. Las tasas son cambiantes y recordemos que la Superintendencia Financiera entrega la certificación de las tasas para 3 meses. Yo puedo utilizar la tasa para 3 meses y a los 3 meses cambia, porque también tengo que ser consecuente con lo establecido por la superintendencia, ¿correcto? Bien, entonces, tasa, número de periodos, o sea, el vencimiento, tengo que devolverlo 20 días, y el valor futuro, en este caso sería el valor de mi cuenta comercial por cobrar. Porque de pronto el cliente me da una cuota inicial, y yo lo único que tengo que alimentar en mi cuadro no es el valor de la factura. Muchas veces no coincide el valor de la factura porque el cliente me abonó un 30%, un 20%, un 50%. Pues lo que yo voy a hacerle gestión es al 50% restante. Vamos a suponer que este es el valor de la cuenta comercial que el cliente me debe. Perfecto. Entonces, en este caso, pego la fórmula del deterioro, control C, pues eso no me imagino pegar. Y en este caso, mi cartera se me deterioró en ese cliente 92. Pero vamos a hallar el factor de deterioro, y en este caso el factor de deterioro o el porcentaje de deterioro equivale a un poco menos del 1%, el 0,62%. Bien, en este caso estoy aplicando el método de pérdidas incurridas. Ya analicé mi cartera, los días de mora. Ahora, ¿qué me toca hacer? Establecer un rango. Yo diseñé ese procedimiento en 3 rangos con 3 colores. Coincide del método de Miguel, por lo menos en los colores. Entonces, tenemos un color, en este caso, un color verde, que este riesgo sería de riesgo, vamos a decir, moderado. No existe riesgo cero, porque el riesgo está implícito
En el momento en que yo venda a crédito, el riesgo está ahí. Vamos a suponer que existe otro color de los del semáforo. Ese es un riesgo medio. Riesgo medio. Y otro que es el delicadito, que es el riesgo alto. Riesgo alto. Bien. ¿Esto es para qué? Para establecer la política, en el caso que sea una empresa que aplique la NIF 9, es decir, que aplique el marco técnico normativo del grupo número 1. Bien, entonces yo establezco esos tres nombres, pero yo tengo que analizar mis clientes dependiendo la morosidad. Y eso ya lo establece el área de cartera. Entonces vamos a establecer aquí en una columna los criterios para saber cuándo un cliente es moderado, cuándo un cliente es riesgo medio y cuándo un cliente es riesgo alto. Entonces eso lo puede establecer de manera unilateral la empresa dependiendo del modelo. Vamos a suponer que ahí diga criterios, porque pues obviamente no dice criterios. Corrijamos mentiras, corrijamos. Entonces, riesgo moderado podría ser un vencimiento entre 0 y vamos a suponer entre 0 y 30 días, por poner algo. Riesgo moderado. Riesgo medio, entre 31 días y vamos a decir 40 días. Y el riesgo alto mayor a 40 días. Ahí ya voy armando mi política. Bien, esos son criterios para efectos de establecer el tipo de cliente. Yo lo puedo ir clasificando a este cliente. Ahora, todo cliente nuevo entra con un riesgo alto. O sea, se establece como un cliente de riesgo alto porque es un cliente que yo no conozco. ¿Correcto? Bien. Vamos a decir el porcentaje aplicado. Dejémoslo aquí porcentaje. Ustedes el nombre se lo ponen. Yo en el riesgo medio puedo llegar a decir que es el promedio histórico de vencimiento o de deterioro. Voy a colocar así, promedio histórico de deterioro solamente en riesgo medio. Quiere decir que para todo el cliente riesgo medio, yo solamente lo provisiono en el porcentaje promedio que me sale de toda mi cartera. Entonces, Chief igual promedio y simplemente hago esto y saco un promedio aritmético y el promedio es 0,70. Entonces, en este caso, para mi política, el promedio sería 0,70 para este cliente. Para el riesgo medio sería el promedio, eso lo establece en un comité de acuerdo a la experiencia con los abogados. El promedio HD, o sea, histórico de deterioro, vamos a suponer aquí, dependiendo lo que los abogados también nos sugieran, vamos a suponer aquí más un 2%, o sea, más 200 puntos porcentuales. Mayores a riesgo alto, entonces sería el promedio HD más 5%. Vuelvo a reiterar, esto sale de un comité y cada 6 meses se arregla la política o se establece la política. ¿Qué pasaría acá? Entonces sería el 0,70 más el 2%. Para el otro, el 0,70 más el 5%. Ya establecí mis porcentajes. Esto va a quedar en un cuadrito como política, pero se tiene que revisar cada 6 meses porque resulta que cada 6 meses pues es un lapso de tiempo, vamos a decir, razonable. Pérdidas incurridas, sencillo. Cada venta que yo haga, dependiendo del cliente a donde esté, dependiendo el tipo de cliente, yo los escalafono. Vamos a suponer que se hizo una venta a un cliente de riesgo moderado, pues entonces hago una provisión del 0,70. Si hago una venta a un riesgo medio, hago una provisión del 2,70. ¿Correcto? Recuerde que estas provisiones son simplemente estimaciones, porque la empresa está obligada de alguna manera y el objetivo de una empresa comercial no es financiar. Eso déjeselo a los bancos. El objetivo de nosotros es vender a crédito. Por eso es que
los gastos financieros no son operativos. Cuando yo tomo prestado de terceros para apalancarme financieramente y es una empresa comercial, por eso los gastos financieros no van nunca a los gastos operativos, porque el objetivo de una empresa no es el endeudamiento. El objetivo de una empresa es establecer políticas a propósito del portal del cual soy gestor de cultura financiera, tener una adecuada política financiera, una cultura financiera al manejo del dinero, optimizar el manejo del dinero y administrar los riesgos de manera adecuada. Ese es el objetivo de las organizaciones. El objetivo de las organizaciones no es vender volumen a un alto riesgo, es más bien vender de manera moderada o vender volumen, pero establecer políticas claras para enamorar al cliente y sacarle el dinerito en el momento inicial. Queridos colegas, he tratado de ser lo más puntual posible en el tiempo, tal como lo fue el amigo Miguel, agradeciéndoles y dejando estos modelos. El modelo mío es muy simplificado, es un modelo que de alguna manera lo he implementado en varias organizaciones. El modelo de Miguel es un modelo bastante completo y que es extraído con todos los elementos que de alguna manera se traen no solo de la norma, sino de la experiencia de quien lo diseñó. Porque aquí es claro que nosotros en el argot popular decimos cada cual sabe cómo mata sus pulgas. ¿Por qué no existe un solo modelo? Porque es que ningún modelo tiene un impacto financiero al 100%. Recordemos que la peor gestión que se debe hacer para efectos de calcular el deterioro de una cartera es saber vender, tener políticas de ventas de manera adecuada y no dejarnos ilusionar por venderle a cualquier persona, abrirle las puertas de la empresa a cualquier persona, sino establecer mecanismos de minimizar el riesgo. Hoy en día se está utilizando en varias organizaciones cederle el riesgo a un tercero. Yo le puedo vender el volumen que usted quiera, pero vamos a una de dos: o le cobro financiación o tiene que adquirir una política, una póliza para amparar el riesgo. Queridos colegas, el programa ese bonito que veíamos cuando niños de Bugs Bunny, y al final que termina Bugs Bunny, ¿qué es lo que dice Miguelito, Bugs Bunny, al final? Y eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Mi querido Miguel, antes que nada, y a los asistentes a pues, para mí, satisfactorio, porque lo hacemos pensando en ustedes. Miguel lo hizo pensando en ustedes, no pensando, yo no lo hice ni pensando en Miguel, ni pensando en cultura financiera, ni pensando en el Colegio de Contadores Públicos, sino el esfuerzo que se hace desde el Colegio de Contadores Públicos, el esfuerzo que se hace desde el portal de cultura financiera es simplemente para ustedes, para que de alguna manera corrijan posiblemente algún vicio de procedimiento o incorporen dentro de sus procesos estas herramientas para que nos alivien las cosas. Un comentario final, querido Miguel, una conclusión para los asistentes. Pues, estimado Otto, primero agradecerle por la invitación y siempre lo que digo también en el grupo de estudio, estos espacios son de y para los contadores. La idea es que todo lo que vemos en estos espacios, lo que vimos hoy con el colega Otto, lo pongamos en práctica, seamos quisquillosos, seamos como curiosos y busquemos todo lo que hemos estado mencionando, porque hay algo que siempre les digo: no traguen entero. No porque lo dice Otto, no porque lo digo yo. Revisemos la norma. ¿Será que de pronto estamos errados? ¿Será que hay otro tipo de método? ¿Será que podemos mejorarlo? Todo siempre puede mejorar. Lo importante es tener plenamente el conocimiento y la aplicación correcta de acuerdo al juicio y criterio profesional. Y la conclusión, en las NIF y en la parte financiera, no es que todo valga, es que es importante tener una técnica. Así como presentó la técnica, Otto presentó ese modelo, ese método de técnica, como este de la tasa efectiva, como hay varios métodos, depende es cómo aplico ese método de acuerdo a las circunstancias y a las condiciones de mi empresa.
No todos los métodos aplican para todas las empresas. Tengo que mirar y analizar cuál aplica, porque a veces cuando aplicamos lo que no corresponde es cuando el empresario dice, eso de la NIF es solo gasto. Entonces, tenemos que por lo menos entrar a analizar siempre el análisis y de acuerdo al análisis empezar a aplicar. Y nada, estimado Otto, esperamos vernos pues el martes allá en el grupo de estudio y seguramente aquí Claro, en claro, Cultura claro que sí. Financiera en Cuando otro. quiera cuente conmigo, cuente con nuestro portal. Y como conclusión final, agregando lo que decía Miguel, modelo de negocio. Nosotros tenemos que analizar porque muchas veces no aplica. Y recordemos que nosotros hemos tenido momentos para revisar nuestro manual de políticas contables que fueron para muchas organizaciones que nacieron mucho antes del año 2015, el momento en que se inició con esa etapa de preparación e implementación y ya en el 2016 la etapa de aplicación. Revisemos nuestro manual de políticas porque actualmente hay unos valores que de alguna manera, unos rangos que subieron y hay muchas organizaciones que implementamos normas internacionales para pymes y que de acuerdo a los rangos de los tres sectores económicos, industrial, comercial y de servicios, posiblemente actualmente cumplimos requisitos, pero para estar en el grupo número 3. Entonces, muchas veces lo que queremos ahorrar es un esfuerzo, de alguna forma, y también con el agravante de que para las pymes, desde luego, los métodos de medición posterior, pues son un poco más fuertes, más pesaditos financieramente, mientras que para las empresas que aplican el marco normativo del grupo número 3, pues no están obligadas a hacer mediciones posteriores, ni de esas mediciones posteriores nada del impuesto diferido, esas estimaciones contables, todo se mide al costo en ese grupo número 3. Entonces, simplemente como invitarlos, más que a aplicar cualquier método, es a revisar su manual de políticas contables y ya tuvimos un momento de revisarlo y que no nos hubiera impactado de manera retrospectiva, porque cuando yo hago un cambio de política sin una justificación, tengo que aplicarla como si ya la hubiera aplicado desde el momento inicial. Entonces eso de pronto se me puede complejizar ese tipo de estimaciones, mientras que cuando hubo o salieron al mercado las normas del 2015 aplicables a partir del 2017, ahí tuve un momento de volver a revisar mis políticas y poder revisarlas, valga la redundancia, y crear unas políticas nuevas o analizar esos métodos de medición o esos modelos de medición, pero muchos no lo hicimos. Entonces, simplemente invitarlos a que se conecten al grupo de estudios de Compucol los días martes, los días miércoles y los días jueves. Los miércoles, pues Miguel ya nos explicará cada cuánto para que no se nos cruce con nosotros. Y los días jueves aquí con el amigo Hernán Alejandro Alonso sobre un tema muy interesante de revisoría fiscal. Queridos amigos, muchísimas gracias. Miguel, mi agradecimiento en nombre de los aliados o colegas que están adscritos aquí en el portal de Cultura Financiera. Muchísimas gracias. Este material se lo comparto, el material que Miguel también vamos a decir, nos explicó, lo mismo que este pequeño material de mi hoja de cálculo también va a quedar en el portal con acceso totalmente libre a cualquier persona que simplemente ingrese a nuestro portal www.culturafinanciera.co. Muchísimas gracias, Miguel. De nuevo, gracias a todos y que pasen una feliz noche. Feliz noche, Otto. Muchas gracias. Feliz Muchas noche a gracias. todos. Muy amable, gracias. Muchas gracias a todos. Que pasen buena noche.